Hoy, con una alegría y una ilusión, celebramos el acto de renovación de Braulio Vázquez. Lo de Vázquez casi nadie lo sabe, porque llamándote Braulio todo el mundo te conoce, como director deportivo, hasta el próximo 30 de junio del 2021. Es decir, Braulio va a ser la persona encargada de guiar la parcela deportiva de nuestro club en lo que queda de esta temporada, de la temporada siguiente y la de la 2021. Junto a él, también ampliamos nuestra vinculación con José Antonio Prieto, al que nadie le conocíais, a este por Vázquez ni al otro por Prieto, porque a todo el mundo le llama Cata. Y Cata seguirá como responsable de la Secretaría Técnica del Fútbol Profesional. Hemos trabajado con Braulio y Cata durante año y medio y por encima de los resultados tengo que decir que estamos muy contentos con su trabajo. Durante todo este tiempo nos han demostrado no solo su capacidad, que ya conocíamos cuando decidimos su incorporación, sino que además nos han demostrado ser personas trabajadoras, muy trabajadoras, y personas que tienen una facultad, una cosa que hoy no se da mucho, que es la humildad suficiente para seguir aprendiendo día a día. Y además, otra cualidad que por lo menos a mí me ha causado muy buena impresión es que son unos hombres de club. Todos los que tenemos el honor de dirigir a este club creemos en el proyecto deportivo, de corazón. Creemos de corazón que Osasuna cree y que está disfrutando con este proyecto. Por ello, la Junta Directiva veía necesario dar solidez a este proyecto deportivo para que sigamos trabajando a corto, medio y largo plazo pensando en Osasuna. Hemos hecho un contrato, como todos los contratos, aunque los deportivos no están incluidos, que nosotros pusimos con norma que iban a estar hasta que tenemos de mandato, hasta el año 21, y así está. Como sabéis, mi llegada hace casi 2 años no fue nada fácil. Tuvimos que afrontar una reestructuración importante de la plantilla para reorientar el rumbo y comenzar un nuevo proyecto. Comenzar algo siempre genera dudas, incertidumbre, miedos, pero tanto Cata como yo teníamos claro qué estilo queríamos darle a este club, para que la gente pudiese volver a sentirse orgullosa de este equipo. En todo este tiempo hemos tenido altibajos, momentos complicados y otros más sencillos, y también errores, pero siempre hemos trabajado con las ideas claras y sobre todo con una enorme ilusión por estabilizar deportivamente al club y acertar en nuestras decisiones. Estos casi 2 años me han servido para conocer mucho mejor lo que significa Osasuna desde dentro, para ir viendo todos los chavales que forman la cantera de Tajonar y para entender mucho mejor qué es lo que quiere el aficionado rojillo y cómo debemos construir un equipo del que todos nos podamos sentir orgullosos. Sé que esto es fútbol, va por ciclos y que hoy estás arriba y mañana abajo, que acertemos y que nos equivoquemos y que todo tiene un final. Pero hoy me siento feliz de poder prolongar mi vinculación con el club, de poder seguir pensando en este proyecto a medio y largo plazo y de sentirme querido y reconocido como así somos. Muchas gracias.